Dios le bendiga a mis hermanos en Cristo, Iglesia Bautista Hogar de Gracia. ¿Cómo están? Dios le bendiga un montón. Muy a menudo estoy siguiendo la página ahí en Facebook, también algunas meditaciones, algunas predicaciones. Gracias, Pastor Mauro, por la invitación, hermano Julio, hermano Iván. De verdad, de hecho, les he hecho mucho de menos. Siempre los tengo en mis recuerdos y con muchas ansias de que esto se mejore y poder compartir un tiempo de compañerismo ahí en la iglesia y también afuera de la iglesia, ¿no? Bueno, quiero compartir en estos minutos un pequeño material que he estado escribiendo en esta cuarentena y se titula ¿Cómo compartir tu fe? Entonces, vamos a empezar leyendo una poesía que se llama Mi amigo, y luego estaremos orando. Dice: de mi casa muy cerca estuviste, mis lágrimas y mis sueños sufriste. Un amigo por años es verdad, me ayudaste en gran necesidad. Excusas y más excusas, pero qué triste se ve ahora la evidencia que amigo fuiste solo en apariencia. El día que mi vida terminó, que no fuiste fiel amigo, supe yo. Andando juntos por el mundo terrenal, jamás me hablaste de la vida espiritual. Nunca me dijiste cuán perdido fui, ni tampoco que Jesús murió por mí. No hagas ahora lo de tiempo atrás. Por favor, ve y anuncia a los demás, y suplícales mientras estén contigo, que jamás vengan a sufrir conmigo. Atentamente, tu amigo. Escrito por Mark Cale. ¿Por qué no oramos para pedirle a Dios que dirija estos minutos donde vamos a estar poniendo su palabra y que el Señor sea usando su siervo? Oremos. Dios, te pedimos que, Señor, nos hables a través, Señor, de tu palabra, que sean, Señor, tus enseñanzas, Padre, este pensamiento, Padre, hablándonos al corazón. Y cada vez que abrimos tu palabra, siempre tú estás pensando algo respecto a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Cómo compartir nuestra fe? La primera lección o el primer capítulo de este material se titula ¿Por qué debes compartir tu fe? Entonces, yo encuentro dos razones, bueno, hay muchas, pero yo quiero hablar de dos razones, hermanos, por las cuales nosotros como cristianos deberíamos compartir nuestra fe. Hay muchas personas hoy mismo en nuestro Perú, hay muchas personas en su distrito, en mi distrito, en el mundo entero, padeciendo. Sí, materialmente, sí, físicamente, pero sobre todo la necesidad es la necesidad más grande que puede existir en el mundo. A pesar de las circunstancias, siempre será la espiritual. Por ende, nosotros debemos compartir la fe, compartir nuestra fe con ellos. Entonces, en primer lugar, debemos compartir nuestra fe porque somos testigos. Porque somos testigos. ¿Qué es un testigo? Bueno, un testigo es aquel que ha experimentado algo personalmente, quien después comunica esa información a otros. Como testigo de Cristo, simplemente compartimos con alguien más lo que ya hemos experimentado en nuestras vidas. En otras palabras, es mostrar a otros lo que ya se nos ha mostrado a nosotros. Hermanos, nosotros, desde que fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo, desde que fuimos, hermanos, nosotros redimidos por la sangre de Jesucristo, cuando lo aceptamos como Señor y como Salvador personal, desde ese mismo momento, hermanos, nosotros recibimos la gracia, recibimos la salvación y podemos ser testigos, podemos hablar a otros lo que hemos experimentado. Ahora experimentamos la salvación, experimentamos el gozo de la salvación, experimentamos tantas bendiciones, tantas, hermano, y podemos compartir esta medicina a otros. Hermanos, recuerdo cuando no sé si muchos sabrán, pero cuando empezó esto de la pandemia, cayó muy enfermo, hermano, de COVID, mi cuñada, mi hermano, que pastorea en San Luis,
Fueron momentos muy difíciles. ¿Y a qué voy, hermanos? Lo que pasa es que en ese momento empezamos a buscar medicina. Y en ese tiempo aún no se usaba tanto la ivermectina. Pero gloria a Dios, hermano, que alguien nos dio un dato. Y nos dijeron, mira, en este lugar, en esta farmacia vas a encontrar la ivermectina. Que en ese tiempo, hermanos, estaba por ahí 60, 80, hasta 100 soles. Estando normalmente su precio de 10 a 20 soles. Y no había, estaba escaso. Y mi cuñada necesitaba la ivermectina urgentemente. Ella cuenta que en una madrugada ella estuvo a punto dice que sentía una paz tan grande que ella como confió más en Dios, de que Él existía, y ella sentía que ya se iba. Pero gracias a Dios, hermanos, por ese contacto que me dieron. Yo aquí en Villa Salvador fui a muchas farmacias y finalmente llegué a una botica y pude comprarla. No importa lo que costó. Y vinieron a recogerla y llevaron, hermanos, esta medicina y estas gotas. Y mi cuñada tomó, hermanos, y Dios usó esa medicina pero digamos, como no la tomó a tiempo, demoró un poquito más para recuperarse, hermanos. Hasta ahora sigue luchando con ciertas secuelas. Oren por ella, por favor. Pero a lo que voy, hermanos, es que alguien me dio el contacto. Alguien me dio la receta, porque no querían darla sin receta. Alguien se preocupó por mí. Alguien se preocupó por mi familia. Alguien me dio, hermanos, lo que yo tanto necesitaba. Y así mismo nosotros, hermano, tenemos el evangelio de salvación. Tenemos, hermano, la palabra de Dios. Y así como la ivermectina, hermano, la salvación, hermano, la Biblia, el evangelio es más poderoso espiritualmente, que puede salvar, hermanos, al pecador. Puede, hermano, arrancarlo, sacarlo de un rumbo al mismo infierno, hermano. Puede libertarlo. Y pueden ir al cielo y gozar de la salvación. Quiero que me acompañen en Hechos, hermano, Hechos capítulo 8. Y un ejemplo tan poderoso es el apóstol Pablo. Antes, hermano, de vivir sin Cristo, cómo Cristo lo cambia y cómo Él llega a ser un tremendo testigo de Cristo. Mire conmigo, hermanos, por favor, Hechos capítulo 1 al 3, dice la Biblia. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos. Llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, hermanos, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, dice la Biblia que Saulo asolaba, que Saulo consentía en la muerte de Esteban. La palabra asolar significa destruir como bestia salvaje, lo que describe la intensidad del odio de Saulo hacia los cristianos. Hermanos, Saulo tenía un odio hacia los cristianos, tenía un corazón perverso, consentía en la muerte de alguien. Hermanos, yo recuerdo hasta ahora, y quisiera borrarlo de mi mente, la vez que yo vi cómo mataban, cómo cuchillaban a un jovencito en un parque. Un grupo de pandilleros, hermano, lo agarraron y lo cuchillaban. Perdón, hasta dejarlo sangrando, muerto ahí en la pista. Yo tenía 8 años y esas imágenes quedaron en mi mente por mucho tiempo. Hermano, Saulo estaba presenciando la muerte de Esteban, cómo apedreaban a Esteban, y sin duda no era la primera muerte que presenciaba. Consentía, tenía la ropa de los que estaban asesinando, de los que estaban apedreando. Hermanos, eso me dice a mí, la Biblia nos enseña que Saulo era un hombre malévolo, un hombre, hermanos, de sangre fría. Pero es interesante que en un capítulo después, en algunos días, mire capítulo 9, hermano, Jesús llega a su vida. Versículo 4 del capítulo 9, usted conoce la historia. Saulo rumbo a Damasco, y dice la Biblia, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿qué eres? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, sabemos que tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, su vida cambió. Mire conmigo versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo ¿cuántos días? 3.
Note la cantidad, hermanos, 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora, hermanos, pasaron 3 días. Y luego, versículo 10 dice la Biblia, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y vemos que Dios envía a Ananías para que recupere la vista. Dice la Biblia que pasaron algunos 3 días, y luego textos más adelante dice, pasaron algunos días. Es interesante notar esto, hermano. Porque, mire el versículo 19, aquí está. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas. Ya cuando Ananías llegó a la calle llamada derecha y Dios lo usó para abrir los ojos, dice la Biblia. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 3 días, algunos días. Hermano, sin duda no pasó más de un mes. Y mire lo que dice versículo 20, hermanos. Ahí está, una frase, dice, enseguida. Sí, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que ese era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba? ¿Sí recuerdan la palabra? Destruir como veces salvaje. Que enseñaba, hermanos, el odio hacia los cristianos. Y ahora dice, ¿no es este el que asolaba? ¿No es ese el que odiaba? Y ahora la Biblia dice, no es ese el que asolaba, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Y seguramente a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, mucho más, ya no asolaba, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hermanos, no pasaron muchos años. No pasaron 10 años, hermano, pasaron algunos días. Y podemos ver el contraste de Saulo sin Cristo, el contraste ahora de Saulo con Cristo. De haber sido un perseguidor de cristianos, ahora era un perseguido, ahora era un testigo de Cristo. Ya no asolaba, ahora predicaba. Ya no sacaba a hombres y mujeres y niños de sus casas y los metía en la cárcel. Ya no, ahora él, hermano, ¿sabe lo que hacía? Más se esforzaba, predicaba el evangelio de la nueva buena de salvación. Aunque la gente no le creía, aunque la gente se alejaba, él mucho más se esforzaba. Hermanos, qué tremendo ejemplo. Y qué lastimoso es que muchos cristianos hoy en día han pasado 20 años, 30 años, 40 años en la iglesia, pero hasta el día de hoy no han ganado un alma para Cristo. Nunca han compartido el evangelio. No se esfuerzan. A la primera que le rechaza a alguien, a la primera, ya no más voy a predicar el evangelio. Ya no más voy a compartir mi fe. Pero qué tremendo, hermanos, que una de las razones por la cual debemos compartir nuestra fe es porque somos testigos. Hermanos, que así como Saulo, nosotros podamos compartir nuestra fe en ese tiempo de dificultad. En ese tiempo, hermanos, a donde la gente está receptiva. Hermanos, tengo familiares que me llaman a pedirme, familiares, hermanos, que yo nunca pensé que me iban a llamar a mí a pedirme un consejo, a pedirme que le hable de Dios. Y cuando ellos me llaman para que yo le hable de Dios, hermanos, yo les predico el evangelio. Hermanos, familiares que han hablado a amigos para que, dándoles mi número para que me llamen, para que yo les dé un consejo. Yo me sentía un doctor, hermano, en ese tiempo me recibía llamadas y yo aprovechaba para predicar el evangelio, para compartir mi fe. Hermanos, tenemos redes sociales, podemos publicar y hermanos, si yo veo a hermanos de la Iglesia Hogar de Gracia que están compartiendo siempre imágenes del Señor, de la salvación, versículos, y hermanos, es un medio tremendo. Hablaba con Pastor Mauro hace algunos meses, hace algunas semanas también, y él me decía, hermano, ahora hay que aprovechar la tecnología para no solamente para ayudar a los hermanos de la iglesia, sino también para poder animar a otros y poder llevar a otros el evangelio, animarles con la palabra de Dios. Y gloria a Dios, porque la Iglesia Hogar de Gracia tiene un corazón para poder llevar el evangelio. Yo solamente quiero animarles, hermanos, y recordarles sobre estas verdades espirituales. Dice la Biblia, enseguida
predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Hermano, no llevó una clase, no llevó, hermano, un seminario de 3 años para poder compartir la fe. No, hermanos, podemos compartir la fe. Hermanos, bien tengamos a Cristo viviendo en el corazón. Y otra segunda razón, rápidamente para terminar, hermanos, es porque hay 4 llamados. 4 llamados. Entonces, quiero leer rápidamente estos llamados que es el segundo punto, hermano, la segunda razón por la cual debemos compartir nuestra fe. Dice la Biblia, vamos a Juan 4, 27 al 30, hermano. Juan 4 es uno de los capítulos favoritos míos. Tengo un mensaje que siempre, hermano, en cada iglesia que voy lo predico. Aún no lo he predicado de lugar de gracia. Espero un día que pase todo esto. O otra, si me vuelven a invitar, si no me paso del tiempo, a poder compartirles este mensaje que inspira mucho mi vida cada vez que lo leo y cada vez que lo predico. Pero vamos a centrarnos del versículo 27 al versículo 30. Dice la Biblia, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved. Aquí esa frase, hermanos, es la frase del ministerio que quiero ejercer, Dios mediante, en un futuro cercano. Así se llama el ministerio, venid y ved, que habla de evangelismo y discipulado. Dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será ese el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hermano, el contexto es Jesús hablando con la mujer samaritana. Jesús hablándole del agua viva. La mujer samaritana escuchó el evangelio, fue confrontada por el pecado. Jesús le dijo, llama a tus 5 maridos. No, yo no tengo marido. Sí, pero el que tienes, no sí, eso dicho con verdad. El que tienes no es tu marido. Sí, ¿lo recordamos? No, y dice la Biblia que esta mujer ahora fue a otros a poder compartirles lo que ese hombre, lo que Jesús le había dicho. Hermanos, en primer lugar, el primer llamado, hay un llamado de adentro. ¿Cuál es el primer llamado? Hay un llamado de adentro, hermanos. Hay personas en nuestra propia Jerusalén, hermanos, en nuestro propio distrito, en nuestra propia familia, que está escuchando el evangelio, que está escuchando, hermanos, el plan de salvación, que está escuchando de Dios en estos tiempos difíciles por redes sociales. Y ellos quieren, así como esta mujer samaritana, ellos están tal vez hablando, están tal vez procurando escuchar más de Dios. Hay un llamado de adentro, hay un llamado de personas, hermano, que necesitan el evangelio de Jesucristo. Y porque hay un llamado de adentro, porque hay personas que están como esta mujer samaritana en busca del amor verdadero, tratando, hermanos, de llenar su corazón con diferentes fuentes equivocadas, tal vez con la fuente del alcoholismo, con la fuente de la drogadicción, con la fuente de la borrachera, con la fuente, hermano, de la brujería, hechicería, fornicación, adulterio, pero nada va a llenar, hermano, el vacío que hay en su corazón, sino solamente la figura, hermano, perfecta, hermano, que entra, hermano, y que encaja perfectamente en el corazón de todo hombre, de toda mujer, que lo pueda reconocer como Jesucristo, como su único suficiente Salvador. Hermanos, hay un llamado de adentro. Hay personas que quieren que se le predique el evangelio, y así como esta mujer samaritana, poder nosotros ir a otros samaritanos, a otros familiares, a otros amigos. Segundo llamado, hermano, hay un llamado de afuera. Mire Hechos 16, del 6 al 10, dice la Biblia, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, hermanos, encontramos la misma frase que allá en Hechos capítulo 9, dice la Biblia, enseguida. Amén, hermanos, enseguida. Dice la Biblia,
enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hermanos, Pablo, el Espíritu Santo les provió ir a Asia, ir a Bitinia. Pablo, hermano, estaba allí con Lucas y con su equipo, hermano, misionero. Y entonces se le aparece, hermano, en visión un varón macedonio puesto en pie diciendo: ven a Macedonia, ven a Europa, por favor. Hay necesidad espiritual aquí. Y hoy en día, hermanos, tantos macedonios están puestos en pie, hermano, clamando. Cuántas personas en provincia, cuántas personas en otros países, cuántas personas que están diciendo: hey, pasen por Macedonia, pasen por mi vida. Necesito a Jesucristo, necesito la cura para el pecado. Y nosotros tenemos la solución. Es por eso, hermanos, porque hay un llamado de adentro, debo predicar y compartir mi fe. Porque hay un llamado de afuera, debo ponerme en pie y alzar la voz, hermano. Porque hay macedonios, porque hay gente, hermano, en diferentes localidades, en diferentes distritos, en diferentes, hermano, departamentos, diferentes países que quieren escuchar el Evangelio. Hay un llamado de arriba también, hermano. Marcos 16:15, Mateo 28:18 al 20. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas. Hermano, hay un llamado de arriba. Dios está llamando. Dios está llamando, hermanos. Y hay un llamado de abajo. Lucas 16, del 19 al 31. Quiero que vayamos ahí para terminar. Lucas 16, del 19 al 31. Dice la Biblia, y si Lucas 16, del 19 al 31, siendo hincapié en el versículo 22 y 24, dice la Biblia: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voz, y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que les comparta su fe, a fin de que no vengan ellos también a ese lugar de tormento. Hermanos, hay muchas personas ahora mismo en el infierno que cuánto desearían, hermanos, que se les predique a sus familiares, que se le predique a sus padres, que se le predique a sus hijos, que se le predique a sus abuelos, que se le predique a sus nietos, que se le predique a sus vecinos, que se le predique a su esposo o su esposa que está tal vez en vida aún. Cuánta gente, hermano, que hoy mismo debe estar clamando, quemándose en el mismo infierno, diciendo: Dios, por favor, que envíe a alguien. O tal vez diciendo: por favor, déjame ir. Pero sabe, hermano, dice la Biblia, a Moisés y los profetas tienen. Hoy en día, ¿a quién tienen? A nosotros, a sus hijos, a los hijos de Dios, hermano, que podemos compartir nuestra fe. Hermano, hay un llamado de abajo. Por eso debemos compartir nuestra fe. Hay un llamado de adentro, hay un llamado de afuera, hay un llamado de arriba y hay un llamado de abajo. Como aquel corito que dice: adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Yo creo que es una mejor manera, una buena manera de poder aprenderlo, a poder aprender esta gran verdad. Termino con esta frase. Dice J.A. Conan, dice: en todo el Nuevo Testamento no hay ningún mandamiento para que el pecador vaya a la iglesia a oír el Evangelio, pero sí hay varios mandamientos para que la iglesia le lleve el Evangelio al pecador. La responsabilidad de cada creyente no es solo traer al pecador a la iglesia, sino también llevar el Evangelio al pecador. Esperar que el pecador va a venir por sí solo al Evangelio no es escritural ni sensato. Hermanos, yo sé que he podido compartir con ustedes en mucho tiempo, hermanos, y sé que ustedes tienen muchas ganas de que la iglesia, de que la obra ya en San Juan de Miraflores
crezca cada día y que Dios añada, como dice la Biblia en Hechos 2:47, que añada a más a su redil. Y yo sé que ustedes tienen un corazón apasionado por las personas, por eso aún siguen en pie, aún siguen grabando videos, aún siguen invitando pastores. Hermanos, sigan adelante. Para mí, hermanos, ha sido una bendición poder transmitir este mensaje a través de este medio. Entonces, vamos a terminar en oración. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por este material, Señor, de cómo compartir nuestra fe. Hoy aprendimos 2 razones, Señor, por la cual debemos compartir nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Danos, Padre, cada día la pasión para hacerlo y compartir nuestra fe a otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Saludos otra vez, Pastor Mauro. Pues siempre estamos orando aquí mi familia por su esposa y también a la familia Gallarday. Dios le bendiga a todos. Bendiciones y conmigo será hasta la próxima, hermanos.